volver a un mundial para Ecuador significa muchísimo y sobre todo con este propósito que ha manifestado Gustavo Alfaro, esta idea de hacer el mejor mundial de su historia, superando lo de Alemania 2006. Vamos con Sebastián Decker, que trabaja para DirecTV y es súper entendido en Ecuador. Ecuador creo que tiene para mí como rival directo Senegal. Yo creo que si Ecuador le gana a Senegal, me parece que estaría pasando a la siguiente fase. Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un fuerte abrazo para todos. Gracias por la invitación. Qué placer acompañarlos. Sin duda que días de mucha expectativa en todo el pueblo ecuatoriano, en toda la afición futbolera ecuatoriana, cada vez más cerca de esta Copa Mundial, después de lo que fue la ausencia en Rusia 2018. Confieso que los veíamos con esa envidia sana en 2018 copando las calles de Rusia, ustedes los peruanos, pero apoyándolos siempre como selección sudamericana. Y la verdad es que volver a un mundial para Ecuador significa muchísimo y sobre todo con este propósito que ha manifestado Gustavo Alfaro, esta idea de hacer el mejor mundial de su historia, superando lo de Alemania 2006, esa clasificación a octavos de final. Va a ser difícil, sin duda, y como ustedes decían, Senegal sobre todo parece ser el rival directo, además el rival en la tercera jornada, con lo cual el equipo de Alfaro tiene que garantizarse el llegar con posibilidades a ese duelo directo para definir todo en el mano a mano. Claro, y además va a estar en la mira de todo el mundo porque es el primer partido del Mundial, el que juega la selección de Qatar, ¿no? Local contra Ecuador. O sea que alguna vez Bolivia, ¿no? Debutó Alemania contra Alemania y le hizo un partidazo. en el 9-4, pero perdió, claro, 1-0. En el 94, perdió al final 1-0 y vamos a ver, creo que Ecuador sobre el papel debería ganarle a Qatar, debut ¿no? ideal en el grupo. Sí, en la teoría es así. En la teoría da la impresión de que las esperanzas de Ecuador parten de ganar el partido inaugural, de ser el primer equipo en la historia en vencer al anfitrión en un partido inaugural, en tener esta posibilidad de, entre comillas, el rival más débil del grupo, enfrentarlo de entrada, lo cual también podría ser para Ecuador ganar en confianza. Es un equipo que al estilo de Sudáfrica en 2010 muy probablemente sea un anfitrión muy por debajo de las expectativas de los otros tres miembros del grupo. El Mundial para Qatar pasa seguramente por sumar algún punto, y si es en el partido inaugural, cuánto mejor para ellos, con lo cual es evidente que arrancar ganando y arrancar disipando cualquier manto de duda y cualquier posibilidad de sorpresa va a ser clave. Tiene con qué. La impresión es que más allá de lo que dejaron los dos últimos amistosos, el empate 0-0 contra Arabia Saudita y el empate 0-0 contra Japón, Ecuador tiene con qué pese a esta crisis de gol que viene atravesando el equipo tricolor. ¿Quién puede ser la solución en ese tema? El hombre gol. A mí me encanta el chico Gonzalo Plata, pero creo que no es la primera opción para el técnico, ¿no? ¿Quién sería el hombre gol para Ecuador? Bueno, hoy sí hay un jugador que tiene que dar un paso al frente como capitán, como goleador histórico de la selección, como un futbolista que además es de los máximos goleadores a nivel de mundiales para Ecuador junto a Agustín Delgado, es Enner Valencia. Enner Valencia que afortunadamente para él vive un momento pletórico en el Fenerbahce de Turquía. Esta realidad no la ha podido trasladar todavía a la selección, lo cual preocupa, por supuesto, porque es un problema cuando un jugador anda bien en su club y en la selección se le cierra el arco. Ojalá que se le abra en el momento más importante, que es en la Copa del Mundo, pero Enner Valencia viene haciendo muchos goles, viene haciendo asistencias, viene siendo importante, siendo uno de los capitanes de en la selección le sigue costando y es bastante resistido por parte de la afición. Tal vez lo más complicado para Enner Valencia tiene que ver con el aspecto mental, de llegar en positivo al Mundial y poder romper también de arranque con esas dudas que se tienen sobre si él va a poder ser el goleador de la selección, porque después
jugadores con gol. Estrada, el hombre de Cruz Azul, que tampoco viene al 100% en el aspecto físico con su club el Valladolid. Ángel Mena, Jeremy Sarmiento, Romario Ibarra, son jugadores con gol, pero creo que el llamado a ser la carta principal de Ecuador en este mundial en zona de ataque es Ener Valencia. Claro. Atrás me parece que el equipo anda bien, ¿no? Hincapié ha consolidado su buen rendimiento en la eliminatoria y lo hace ahora en Europa. El arquero debe ser, me parece, la manguera, ¿no? Como le dicen allá, a Domínguez. Alexander Domínguez. Sí. ¿Tú te confías en Domínguez? ¿Es un arquero que dé confianza, que transmita esa tranquilidad que tiene que llegar desde el arco siempre? Es un arquero de experiencia. Es un arquero que ya sabe lo que es calzarse el buzo en una Copa del Mundo. Ecuador tiene 3 buenos arqueros, uno muy joven, que es el tercero, que es Moisés Ramírez, que es campeón de la Sudamericana siendo figura. El otro es Hernán Galíndez, que está muy cerca de jugar una final del torneo nacional con Aucas, siendo titular en el equipo de César Farías. Y el titular, que es quizás el de rendimiento quizás más bajo en la actualidad, pero que sin dudas que es un guardameta de experiencia y un guardameta en el cual se puede confiar. Alexander Domínguez es titular prácticamente inamovible, pero además hay una buena pareja de centrales. Torres es titular en Santos Laguna en México, hincapié ni hablar en Alemania, más allá de que este último fin de semana expulsado. Es un jugador que pese a su corta edad tiene roce, así que la impresión es que la defensa está bastante garantizada. Ecuador es un equipo que recibe pocos goles, algo que le importa mucho a Gustavo Alfaro. Gustavo Alfaro hizo mucho énfasis después de la Copa América en convertirse en un equipo sólido atrás. Ecuador en la primera mitad de las eliminatorias recibió muchos goles, y justamente después del partido con Perú en Quito y esa derrota sufrida ante el equipo de Gareca en aquel entonces, Alfaro abrió los ojos y se dio cuenta de que si su equipo no se ponía firme en el bloque posterior, le iba a pasar mal y no iba a llegar a la Copa del Mundo. Por eso tanta importancia se le dio. Esa Copa América surge Piero Hincapié, el retroceso de los volantes centrales, el retroceso de los laterales, es algo que sin duda que tiene mucho énfasis en la selección, y sobre todo algo que creo va a ser muy importante para el segundo partido, para el partido con Países Bajos, que creo va a ser el que más le va a exigir a la defensa de Ecuador un buen rendimiento. Claro, y cierran la participación con el rival que debe ser, o el partido que va a determinar al clasificado número 2, ¿no? Que es Senegal. Senegal es una selección que tiene a Sadio Mané, que creo... Claro, tiene Koulibaly. Mendy también en el arco. Yo diría que es una selección del corte de Ecuador, más o menos, ¿no? A ver, mejor, Juan Pablo. Sí, bueno, ahí están. Bueno, está el tema por Ecuador, y coincidimos con él, es que manifiestan, ¿no? El partido clave es con Senegal, el final. El comienzo es bueno porque es contra el más débil del grupo, por más que sea local. De gol también. Claro, pero bueno, no sé de si los haya goles tanta... que le marque a Qatar y los goles que no reciba de Países Bajos. La clave es ganar la primera fecha, sea por un gol. Obviamente que no encaje tantos goles o pelearlo hasta donde se pueda con Países Bajos, y definir con Senegal, ¿no? Porque uno entiende que de repente Países Bajos sobre el papel va a ser el primero. Pero hay fútbol, hay que jugarlo, pero uno ve también el nivel de esa selección. De acuerdo. ¿Te acuerdas cuando Francia era campeón del mundo? Sí, en el 98 fue campeón del mundo. Y debuta en el 2002. Claro, un grupo también no era tan fácil, porque... Con una selección africana, ¿no? Claro, que tenía todos los jugadores en Francia, ¿no? Era... Senegal, pues. Senegal, claro. Y Senegal le gana a Francia. Le ganó 1-0. Zidane llegó mal. No, Zidane llegó creo que ni siquiera juega con Benda. Increíble, ¿no? Y ese partido lo pierde 1-0 Francia, pero también tenía Dinamarca, y ya Uruguay ese grupo era bravísimo. A Francia y Argentina tuvo un grupo bravísimo, ¿no? Sí me acuerdo. Okay.
Vamos con Panacel. Las Sí. pilas Panacel. Vamos también con Panacel. Atención, a ver, vamos también con Panacel. ¿Sabías que se va a la fábrica de pilas Panasonic? No te preocupes, que ya llegó Panacel, no es Panasonic, es Panacel. Por eso ponte pilas, ponte Panacel, duran muchísimo más y cuestan menos de un sol. 7 pruebas hechas de duración ante notario público y pilas Panacel AA duran mucho más que las pilas Panasonic AA. Compruébalo tú mismo, pide Panacel en tu bodega favorita a menos de un sol. Ok, sí, ahora sí estamos en vía directa con Sebastián Becker, de Mejorar la Comunicación. Sí, Sebastián, me hablabas de que hay confianza en la defensa. Creo que los laterales trepan mucho también. El lateral derecho me parece que es una de las Byron grandes... Castillo y Estupiñán, ¿no? Por la izquierda, ¿no? Gran momento. Una de las grandes apariciones. ¿Y cuál es la joya de Ecuador? Un chico que se hablaba mucho de él, ¿no? Y finalmente terminó jugando de titular, ¿no? Sí, a ver, Ecuador es un equipo joven, es un equipo que en muchos casos atravesó su primera eliminatoria, un equipo que tuvo una base de juveniles importante, desde lo que ha gestado Independiente del Valle, desde lo que se ha formado en las últimas 2 selecciones sub-20 con Jorge Célico, con Javier Rodríguez. Es un equipo de un proceso largo que no demoró afortunadamente en germinar más allá de la llegada de estos futbolistas a la selección. Yo creo que hay un jugador que es importantísimo, que es vital, que es insustituible en la selección ecuatoriana, que se llama Moisés Caicedo, que de hecho ahora mismo está jugando con el Brighton, su club, el equipo de Roberto De Zerbi, en la Premier League. Un jugador que le aporta dinámica, le aporta primer pase, le aporta recuperación, le marca los tiempos, un futbolista diferencial, que a su corta edad no ha tenido mayores inconvenientes en adaptarse a la máxima exigencia en el fútbol inglés, y que con la selección además toma otros bríos, ya deslumbra por lo que hace en su club desde la época de Graham Potter, ni hablar con la selección. A Moisés Caicedo le tocó debutar con el equipo nacional en la Bombonera, todavía sin público, contra Argentina en la primera fecha de eliminatorias, y desde ahí ya se veía que era un muchacho que estaba para ser titular el resto de la eliminatoria, y fue así, no soltó nunca el puesto. Incluso cuando jugaba poco y jugaba en la reserva del Brighton, Gustavo Alfaro tomó la decisión y el riesgo de seguir poniéndolo de titular. No hizo su mejor Copa América en 2021, pero volvió, se fue a préstamo a Bélgica, y tanto es así que en Bélgica tiene con Javier Torrente en el Beerschot buenas intervenciones, buenas actuaciones. Graham Potter lo pide de regreso para la última parte de la temporada anterior, y el resto es historia. Un chico que se mete en el 11 titular y que hoy, así como en la selección, en su club, es irreemplazable. Yo creo que esa es la gran joya que tiene hoy el fútbol ecuatoriano, pero insisto, Moisés en Caicedo. cada línea hay mucha juventud. Sí. Claro, y también puede pasar de repente lo que sucedió con Antonio Valencia, que va al Wigan y después al United. Lo conoce el técnico Potter, que es actualmente el técnico de Chelsea, y no vaya a ser que porque está jugando muy bien pase un grande de Inglaterra pronto, ¿no? Sí, es una de las aspiraciones que tiene Moisés. Caicedo estuvo cerca en su momento de recalar en el Manchester United, cuando al Manchester United le pidieron 5 millones de euros por sus derechos deportivos. El Manchester United dijo no, pusieron frente a la negociación. El Brighton hizo una oferta similar, no de 5 millones, pero muy cercana, y se terminó llevando al futbolista, que hoy le está rindiendo muy bien. Es más, en la última ventana de fichajes, el Liverpool estuvo cerquita ahí de concretarlo, y al final se quedó en el Brighton. Lo cierto es que es un jugador que tiene, como muchos otros, por su juventud y por el nivel que atraviesan en la actualidad, tiene la aspiración de, con una buena Copa del Mundo, dar ese gran salto, ¿no? Como el que dio Antonio Valencia en su época. Sebastián, hay un tema que genera morbo, ¿no? Que es el de Byron Castillo, que ha estado, me parece, en los amistosos, pero solamente en lista. ¿Tú crees que va a ir al Mundial? ¿Le gusta al técnico? ¿El tema de repente lo ha complicado un poco emocionalmente al jugador? ¿O tú crees que
que está en plenitud para ir al Mundial? Bueno, Byron Castillo es parte del proceso y es parte importante. Tiene un duelo con Ángelo Preciado por el lugar del lateral derecho, que es un duelo fuerte, importante, es una de las posiciones en las cuales no se puede decir que hoy Ecuador tiene un titular indiscutible, pero creo que en ningún momento se ha visto afectado a nivel selección por toda la polémica. El caso en Ecuador ha sido siempre muy claro y el caso en Ecuador la justicia ordinaria lo ha sentenciado ya hace mucho tiempo, como también de esto se ha hecho eco en primera y en segunda instancia la FIFA. Claro. El caso está en el TAS y hay un pedido de que antes de que arranque la Copa del Mundo se pueda también sentenciar en el Tribunal Superior de Arbitraje Deportivo. Quedará por ver si es así. Lo cierto es que Byron Castillo ya pasó esa época, ese momento en que antes de irse a León sí se vio muy afectado en la parte emocional por todo el ruido que se generaba alrededor de él. Hoy, no solo que está en buen nivel, pese a que León quedó afuera del fútbol mexicano, es un futbolista que con Renato Paiva ha tenido muchos minutos, en la selección igual. No me atrevería a decir que vaya a ser titular, porque Ángelo Preciado tiene su categoría y le va a luchar el lugar, pero Byron Castillo, les puedo garantizar que va a estar en la lista de 26 y es muy probable que salte el 20 de noviembre en el 11 titular de Alfaro. Ok, bueno, hay una rivalidad de Perú contra Ecuador, pero creo que en el Mundial siempre tiramos para los sudamericanos y yo creo que el Perú va a querer que gane Ecuador. Al menos yo estoy con Ecuador, espero que le gane a Qatar el primer partido, que le haga un partido digno a Países Bajos y termine clasificando contra Senegal, ¿no? La diferencia de gol puede ser muy importante también porque ahí con el empate se va a medir diferencia de gol seguramente, ¿no? Bueno, Sebastián, agradecemos toda la información. Muchas gracias y arriba Ecuador. Amigos, gracias por ese apoyo a nombre de todo el pueblo ecuatoriano. La verdad es que pese a la rivalidad, habrá quien en Ecuador diga lo contrario, pero a mí, al menos, hablo a título personal, los peruanos siempre me han tratado de maravilla y yo lo siento como hermanos. Tengo muchos amigos peruanos, así que les mando un fuerte abrazo y gracias por ese apoyo en la Copa del Mundo. Ojalá que sea lo mejor para Ecuador. Un fuerte abrazo. Listo, ahí estaba Sebastián Decker.